Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión conjunta de la Real Academia Sevillana de Gestión y Consultoría y la Academia Sevillana de Notariado. Tenemos el gusto de tener con nosotros al decano de la Facultad de Derecho, Alfonso Castro, en uno de sus últimos actos como decano. Se lo agradecemos mucho. Y la conferencia que va a pronunciar se titula La ciudad del hombre, una reflexión desde el derecho, la literatura y el arte. Va a hacer una introducción a Francisco Venuto, presidente de la Real Academia de la Ciencia y posteriormente introduciré al conferenciante. Muchas gracias a todos. Queridos compañeros, quiero empezar antes que nada mi satisfacción por compartir este acto con la Academia del Notariado, nuestra academia hermana por tantas cosas. Tan pronto su presidente me propuso compartir este acto, no lo dudé de un instante, pues me conforta mucho esta hermandad, que se manifieste públicamente. Sin ir más lejos, ya lo hicimos recientemente, la última vez, con motivo de la presentación del libro de don Vittorio Magariños, el 28 de septiembre pasado. Y por supuesto que nuestra satisfacción se multiplica por el hecho de que nuestro conferenciante de hoy es nada más y nada menos que don Alfonso Castro Sáez, una persona polifacética de la cual he de recordar aquí y ahora al menos 3 años. En primer lugar, la longitud y profundidad de su currículum académico, de su línea investigadora, en cuyos pormenores no debo entrar, pues como diré seguidamente, Alfonso Castro no ha sido ni es ni extraño en ningún caso. Hoy nos presentará una ponencia cuyo contenido desconozco, pero que me sugiere su gusto por integrar áreas del saber como derecho, literatura y arte. Las distintas áreas del saber han venido siguiendo una tendencia centrífuga, esto es, una inercia a evadirse desde el centro del universo de la cultura a sus espacios exteriores. Y ello por culpa de ese especialismo tan criticado ya en su tiempo por Ortega y Gasset. Ahora se viene detectando una tendencia distinta. El investigador ya siente que no puede ser embebido, ensimismado en su propio especialismo, puesto que ya ha perdido la ilusión de poder descubrir con su esfuerzo personal, tras meses y años de indagación, lo que ahora resuelve un ordenador en menos de un minuto. El especialista cada día sabe menos de las demás ramas de la cultura, e incluso lo que constituye su ciencia propia, pues en ello se siente cada día más inseguro desde que la máquina le supera. La inteligencia artificial desanima a los investigadores a seguir trabajando con sus antiguos métodos, ya arcaicos y casi irrisorios. De nada sirve esforzarse en llevar el empeño al límite, hasta el borde mismo de lo humanamente posible, porque a partir de ese borde se abre un nuevo horizonte, unos espacios grandiosos, extragalácticos, incontrolables por la mente humana. Son los espacios propios de la inteligencia artificial. No cabe negar que la actividad práctica requiere especialización, alejamiento de lo básico o nuclear. Por tanto, no cabe hablar del especialismo como barbarie, como sí lo hizo Ortega y Gasset con su exageración característica. Pero no es extraño que desde el especialismo, desde el descontento y la frustración que genera, se esté produciendo una tendencia inversa, una especie de Big Bang en retroceso, o sea, un repliegue o retorno hacia el centro de ese universo, y que traten de interconectar las esencias de los distintos saberes en busca de un nuevo humanismo puesto a cargo del torbellino de la aceleración científica y tecnológica. Como decía con razón el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el magistrado don Manuel Marchena, la semana pasada en la Cámara de Comercio,
Por la inteligencia artificial, dentro de 10 años podrían no ser necesarios los fiscales, y en poco más de tiempo tampoco los abogados, y poco más allá los propios jueces. Las encuestas ya arrojan resultados favorables a ser juzgados por ordenadores antes que por jueces. Es una realidad. La fiabilidad del veredicto hecho por la inteligencia artificial es ya del 97%. El tema que presenta la conferencia, Derecho, Literatura y Arte, sintoniza con la tendencia a tener referido, y que en esta Real Academia fue apuntada con la conferencia que abrió el presente curso titulado Derecho y Música, dictada por María Jesús Montoro. El derecho ocupa un lugar muy central en nuestra vida. Así se explica su intenso rozamiento con otros espacios igualmente centrales, así como la literatura y el arte. Pronto abriremos aquí un título dedicado al tándem medicina-derecho. La íntima conexión entre derecho y literatura, como resulta del binomio letras y letrados, fue puesta de relieve por nuestro inolvidable académico don Manuel Olivencia en su maravilloso discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Y existen incluso colecciones de libros como el de nuestra Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Penal, llamado Humanismo, Derecho y Tecnología. Muchas obras literarias celebérrimas tratan de problemas jurídicos o de la vida administrativa o judicial. Shakespeare, con su Mercader de Venecia, Balzac, Cervantes, Quevedo, Víctor Hugo, Pushkin, Dostoyevsky y algunos tan expresivos de la ineficacia administrativa como el Vuelva usted mañana de Garra, el Miau de Pérez Galdós o el Coronel no tiene quien describa. O más modernamente, el libro del inolvidable Luciano Vandelli, Papeles y Papeleros, que tuve el honor de presentarle en la Facultad de Derecho de Sevilla, libro en el que desde la ironía y el buen humor del gran humanista de Bolonia y amigo de España, dolorosamente desaparecido, critica la burocracia y nos habla de lo que puede dar de sí el tiempo libre de un funcionario, como lo fueron Alexis de Tocqueville, Iván Turgeniev, Paul Valéry, Paul Verlaine, Stendhal, Pirandello, Guy de Maupassant, Anatole France, Antonio Machado, Kafka, Mario Benedetti, Pablo Neruda, Octavio Paz. Permítanme citar como colofón de esta reflexión las múltiples interconexiones que nos ofrecen dos obras gigantescas. El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, conectado al monumental principio del derecho Pacta sunt servanda, y la ópera del letrista Lorenzo da Ponte, Las bodas de Fígaro, del sin par Mozart, que nos cuenta la transición del anciano régimen hacia una nueva era de derechos y libertades, cuya acción se desarrolla, por cierto, cerca de sí. Un segundo aspecto que necesariamente debo resaltar es el papel de Alfonso Castro como representante de la Facultad de Derecho en la condición que esta facultad tiene como académica de esta corporación. Nuestra academia fue creada ya como Real Academia en 1990. Lo fue a petición de tres instituciones señeras del ámbito jurídico sevillano: su Colegio de Abogados, el Colegio Notarial de Sevilla y la Facultad de Derecho de la Hispalense. Hace solo unos años, su Junta General acordó los nombramientos como académicas de honor a las instituciones que intervinieron en su gestación. Así lo hizo con la Facultad de Derecho de la Hispalense el 25 de abril de 2019, esta celebrada en el marco del Paraninfo de la Universidad, y tras un lucido discurso de bella factura que luego quedó plasmado en el volumen 10 de los anales de nuestra academia como un monumental trabajo con 317 citas, todas ellas inéditas. Lleva por título El arte de enseñar derecho, una imagen y su panorámica. Por último, sería tan ilógico como injusto silenciar su condición de decano, cualquiera que sea el estado del proceso en el que se encuentre su despedida. Antes que nada, hay que expresarle nuestra felicitación, aunque fuera solo por el hecho de haber sido decano durante 8 años de una facultad 5 veces centenaria, como es la nuestra, y haber escogido a un grupo tan valioso y eficiente de colaboradores. Por haber impulsado científicamente la figura y el prestigio de nuestra querida facultad en el concierto nacional e internacional, por el fortalecimiento de nuestro programa de doctorado en todos los ámbitos como una referencia responsable, por la reordenación de las prácticas externas y, en fin, por el mérito de haber sabido configurar el decanato
no como un mero órgano de gestión administrativa, sino como un lugar de encuentro del estudio de la identidad. En fin, no cabe negar el adiós a un cargo, más si este ha sido largo en el tiempo, como es el caso, siempre produce un impacto interno que no nos deja indiferentes. Yo al menos así lo he sentido siempre. Pero también nos trae la alegría de una liberación no pequeña en algunos casos. Y es que, como dijo Don Quijote, los oficios y cargos no son sino pozos profundos de convicciones. Querido compañero, muchas gracias por todo y suerte a la tiempo. Nada más comentar. Bueno, pues quiero agradecer la presencia en la mesa de Óscar Fernández de León, decano del Colegio de Abogados Sevilla, que nos acompaña, gracias, y la representante del Colegio Notarial de Andalucía, Carmen Vera Fernández, pues, vicesecretario de Relaciones Institucionales del Colegio. La presentación de Alfonso Castro es un poco obvia. Durante 9 años decano de la Facultad de Derecho, elegido en 2014, elegido en 2018. La facultad celebró el 5º centenario de su actividad con un programa de actos conmemorativos que impulsó el decano con una gran cantidad de conferencias, de publicaciones y no limitadas al ámbito jurídico, sino abarcando distintas manifestaciones culturales y con presencia de importantes personajes de la sociedad, la literatura, el arte. Enriqueciendo esa celebración, el Colegio Notarial concedió su medalla a la Facultad de Derecho con ocasión de ese centenario. Durante esas conmemoraciones se produjo pues, la publicación de pliegos de literatura, el archivo clínico de la Facultad, lo que demuestra esa intención de fusionar las derecho con distintas obras del saber y por las distintas manifestaciones culturales de Sevilla y del mundo. Y lo que destaca, yo creo, de Alfonso Castro, pues es su preocupación por temas como la filosofía, porque ha escrito libros de filosofía y filosofía, Kant, Savigny, Ortega, ha dirigido una obra colectiva sobre meditaciones sobre Ortega y Gasset, junto con Fernando Llano, Cicerón, El hombre y los siglos. Su preocupación sobre todo por la historia de la ciencia jurídica y la cultura europeas en varios libros y también su aspecto como hombre de la literatura. Ha escrito ensayos, El Titán y la Flecha y La ciudad del hombre y novelas en Los caminos del agua y El Breviario de Sevilla. Y en resumen, yo creo que es representante de lo que debería ser el espíritu universitario de Platero por la universalidad de sus intereses culturales, la transversalidad que propone de lo jurídico por otras manifestaciones culturales y sociales a lo largo de la historia y su ambición investigadora y literaria. Y su labor como decano ha recibido un general reconocimiento y ha situado a la Facultad de Derecho en primera línea entre las instituciones sevillanas. Por todo ello, pues, enhorabuena y muchas gracias. Es para mí un honor y una satisfacción estar hoy aquí. Sobre lo que inicialmente se iba a hacer una charla, una conferencia en el ámbito de la cultura del Ilustre Colegio Notarial de Sevilla. Bueno, para mí ha sido un honor y una gran satisfacción que la Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia haya querido participar también en este acto y coimpulsarlo. Es una satisfacción personal, además, estar sentado con quienes me acompañan hoy aquí. Por circunscribirlo a las personas que más conozco,
Bueno, el lunes pasado tuve mi junta de informe final y de despedida y entre otras muchas cosas, el recuento de las cosas que se habían hecho, de todo en la facultad, capítulo también de agradecimientos a todos los que habían colaborado conmigo. Quise detenerme de una forma muy especial ya al final de mi intervención. Bueno, pues en aquellos que han sido referentes en mi vida en la facultad y a los que, como se ha mencionado aquí, quise hasta cierto punto homenajear cuando llegué al decanato de enero del año 14, con vistas además a la celebración de la efeméride del quinto centenario de nuestra facultad. Bueno, la Universidad de Sevilla nace en el año 1505, pero durante 13 años no hay constancia verdaderamente de presencia, digamos, docente. Sí que sabemos que entre abril y septiembre del año 1518, en esa Nueva York entonces, que era Sevilla, se inició modestamente lo que había sido el sueño de un visionario. De Maese de Santaella no era un jurista, pero ciertamente entonces era muy difícil concebir una universidad que no girase en torno al derecho. Se ofrecieron 15 becas para internos en un colegio, el Colegio de Santa María. Se conserva la capilla en la Puerta de Jerez, que entonces era verdaderamente una puerta de la ciudad entonces todavía amurallada durante siglos. 15 becas para 15 alumnos, se quedaron 3 puestos sin cubrir. Fue naturalmente un inicio modesto. Las becas estaban dirigidas a la teología y al derecho. Entonces, derecho canónico y derecho romano, porque era lo único que entonces se enseñaba en la universidad, era un poco el esquema de Bolonia. Santaella se había formado en Bolonia. Bien, los estudios de teología no tuvieron mucho éxito en el Colegio de Santa María por la enorme competencia que había en la ciudad. Fueron los estudios jurídicos durante mucho tiempo los que sostuvieron ese sueño y lo convirtieron poco a poco en una realidad. En esa ciudad, entonces una ciudad que parecía inmensa. Una ciudad que superaba los 100.000 habitantes, era inmensa, pero una ciudad todavía de contorno humano. En esa ciudad, enfrente del muelle de las mulas o de las muelas, donde enseguida partió la expedición de Magallanes, luego liderada por Vulcano, que dio la vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo. Aquí, empezó este sueño que se ha ido convirtiendo poco a poco, gracias fundamentalmente al derecho durante muchos siglos, en la Universidad de Sevilla. Y durante mucho tiempo solo se impartieron las cátedras jurídicas y la cátedra de prima de medicina. Solo, durante mucho tiempo. En el siglo XIX la Universidad de Sevilla estaba ya, en un papel, digamos, más central, gracias a los estudios de jurisprudencia fundamentalmente. Bien. Hoy esto es una polifonía mucho más extensa, es de grandes facultades que más por la nuestra, aunque nosotros nos apreciamos en decir que fuimos los primeros y que seguimos siendo los mejores. Bien, entre esos maestros a los que quisimos homenajear para hacer facultad además, se encuentra Francisco López Menudo. Es el único de ese archivo fílmico que es entrevistador. Desde el principio supe que las entrevistas tenían que realizarlas profesores universitarios, discípulos, hijos o nietos jurídicos. Es el único que es entrevistador de don Manuel Clavero, que es la primera de las entrevistas, en orden cronológico, y es también entrevistado por su discípulo, Juan Antonio Carrillo Donaire, y por otro colega querido, también catedrático, Emilio Bichotto. Es además a una estirpe sevillana, de cuando esta ciudad era, una ciudad del hombre, una ciudad, todavía de contornos humanos. Bien, por tanto, para mí es una... Aunque este acto que se ha presentado con verdad, como el último que protagonizó, como decano de Derecho en la ciudad, sea un acto en el que puedo compartir por última vez mesa con él. Para mí es una satisfacción y un honor, un placer. Y por supuesto que puedo decir de Francisco Aranguren, lo he dicho, somos amigos de hace mucho tiempo, ha sido editor mío además de mis desvelos, mis socios literarios. Hemos compartido muchas cosas en los años, aquí estamos los dos, ya han venido algunos de aquellos que amamos y que compartieron muchas cosas cuando éramos un poco más jóvenes. Y sí, es una satisfacción también despedirme en mi ciudad. La semana que viene tengo que ir a Madrid representando todavía la facultad.
y luego tengo que presidir la conferencia de decanos y decanas de Derecho de España en Valencia a principios de marzo, pero probablemente ya tenga que hacerlo incluso sin ser ya decano de la facultad. Es una satisfacción también tenerlo de aquí a mi diestra. Bueno, y gracias a todos por estar aquí. Es una semana de emociones y también de liberación, porque los cargos tienen caras. Es una larga década ya casi. Y agradezco mucho, desde luego, que haya un límite estatutario. Es imposible ser mejor decano y mejor cualquier cosa cuando han pasado muchos años de cuando uno empezaba. Yo diría que nunca fui mejor decano que el año 2010. Hace mucho tiempo de esto. Y es el momento de dejarlo. Y agradezco no sentirme a lo mejor incluso obligado a continuar ante los compañeros si no hubiese habido legislación. Los límites, gran tema del derecho, son muy importantes. Y aquí los hay afortunadamente. Bien, ciudad y hombre son dos realidades casi inextinguibles en nuestra concepción moderna. Pensamos en el hombre, pensamos en la ciudad, pensamos fundamentalmente en el hombre urbano. Aunque en términos evolutivos y antropológicos la ciudad es un invento muy reciente. En términos geológicos incluso la ciudad, o sea, la historia, dura bastante menos que una roca. E incluso casi menos, por unos pocos siglos, que un árbol, que algunos árboles. Todavía suele decirse que hay olivos en Andalucía que vieron por aquí a las tropas de Aníbal. Bueno, los biólogos nos desmentirían ante esto. Son muchos más los milenios que el hombre existió sin ciudades y quedan residuos evidentes en la era de la escritura de esto. La tradición bíblica es profundamente antiurbana. No hay que olvidar que el ideólogo y constructor en el relato bíblico de la primera ciudad, Enoc, es Caín. Esto lo cuenta Génesis, libro 15. ¿Cuáles son las ciudades, por lo demás? Arquetípicas en la Biblia. Las ciudades que protagonizan momentos icónicos, momentos arquetípicos en la Biblia. Babel, Sodoma, Gomorra. Es decir, la incomunicación, la soberbia, la inmoralidad, los pecados del exceso, de la carne. La Biblia es un territorio de anchuras y espacios abiertos. Ocurren, desde luego, en esos espacios abiertos y agrestes muchas atrocidades, pero también todo lo medular, lo milagroso, lo decisivo. El milagro de las aguas abiertas y luego cerradas en el Mar Rojo, el hallazgo de las tablas de la ley, incluso la forja del pueblo elegido. Y esto por centrarnos en la figura de Moisés. El Edén mismo, en el relato bíblico, es un jardín. Al contrario de tradiciones mesopotámicas, donde es una ciudad. Quizás como reflejo del ámbito cultural y geográfico en el que cuajó el fenómeno urbano desarrollado, fruto de la sedentarización, de los milenios. Los milenios de cultura nómada. Parece atemperarse eso algo en la literatura evangélica. Los evangelios pueden leerse, en parte, incluso, como una magnífica introducción a la vida urbana de Jerusalén. Aunque sea mucho más que eso. Pero es Jerusalén el escenario, bueno, del cautiverio, juicios, en plural, martirio y muerte de Jesús, que solo parece libre cuando leemos las Escrituras del Nuevo Testamento en espacios abiertos y en el campo. El desierto es el testigo, por lo demás, de su mayor triunfo frente a las tentaciones del demonio. En la poesía árabe preislámica, y no solo en la preislámica, también en la islámica, aunque luego triunfe en ella la ciudad, como no iba a triunfar la ciudad, más con Bagdad, con Córdoba, con Sevilla. La tienda o la caravana son el centro de los desiertos. Se ha dado para esta visión antiurbana sustancial, incluso del río kárstico, que aparece y desaparece en la tradición cristiana.
con la extrema ruralización que trae el medievo, con sus espacios polarizantes en el imaginario colectivo, incluso simbólico, el castillo, el monasterio, que solo empieza a superarse en el Bajo Medievo, en los últimos siglos de la Edad Media. Más luminosos de lo que suele pensarse. Basta con leer a Johann Huizinga, uno de los grandes clásicos de la historiografía del siglo XX, en el que se crean probablemente las dos realidades más características de la Edad Media y que han llegado a nosotros en buen estado, sobre todo la segunda. La catedral, pienso fundamentalmente en la catedral gótica, que es la catedral urbana, y la universidad. Poderosos instrumentos de urbanidad, más aún de civilidad, inconcebibles sin la ciudad y su cuadro de vida intelectual, artesanal, comercial, libresta, jurídica, de munícipes, estudiantes, comerciantes, profesores. Al Goliardo, lo descubrimos en el campo. Poética del camino del ir sin llegar muchas veces en los poemas medievales escritos en aquel latín, bueno, que quizás ya no sea lengua materna, pero que todavía es lengua paterna de buena parte de los siglos medievales. Es un ir sin llegar, es muchas veces un estar in media res. Pero el camino es siempre hacia algo. Y ese algo, aunque a veces se bebe, muchas veces se bebe en el poema, es la ciudad. Con uno de sus centros recuperadores después de la debacle de los siglos oscuros de la Alta Edad Media, que es la universidad. Una universidad que en la Edad Media prácticamente es sinónimo de facultad de Derecho. Teología o Derecho. Fundamentalmente de Derecho. Bartolo, en su cátedra, diciendo el derecho, encarnándolo, haciendo ciudad, es un poderoso icono europeo. Creo que el campo europeo es algo menos campo en nuestra retina que otros campos más alejados. Campo rotulado, apenas selvático, naturaleza domesticada, desde hace mucho además, espacios cuadrados, donde la fuente esculpida abunda más que el río o el lago, y en la vista, antes incluso que en el oído, siempre aparece un catarro. Son los sonidos del lugar. Mirada a escala humana. Se sea el salvaje Sésame o el hacedor de jardines y estanques Monet. La primera representación pictórica del campesino en Europa es la de Millet en el siglo XIX, según John Berger. Bueno, es una verdad a medias. Ya hay campesinos en Brunel en el siglo XVI. Aunque es cierto que las labores del campo, duras, solitarias y casi místicas, no aparecen en este pintor poderosamente comunitario. Lo que aparecen son los campesinos en sus bailes, en sus danzas, caminando entre la poderosa naturaleza invernal del norte. Esos inviernos, esas noches y esos blancos nevados de verano. Es la desconfianza hacia la ciudad que desagua incluso en nuestra literatura el menosprecio de corte y alabanza de aldea de Guevara. Aunque la corte muchas veces no es un palacio, es decir, una ciudad, sino un castillo, es decir, el campo. Muy rural, por cierto, la literatura española, a diferencia de la francesa, de Berceo a Cero. Algunas aldeas ya en el siglo XIX, Aldós, también, etc. Si el banquete es la más urbana de las obras de Platón, ¿no es el Quijote la menos urbana de las novelas? En la poesía obrera antigua falta la ciudad. En Grecia, en cambio, lo es todo. Y en Roma es mucho. Veremos enseguida que todo de otra forma. Polis en griego genera el término política, esto lo sabemos todos, pero viene de polis, que significa guerra. Alude a la vivencia individual y a la necesidad de defenderla uniéndose a otros individuos. Civitas, en cambio, en latín, viene de civis, se relaciona con civis, ciudadano, alude ya a la convivencia. Y la realidad más vinculada a estos conceptos es la del individuo. La estructura cívica en Roma desde el principio es mucho más profunda y mucho más extensa, a la vez intensa y extensa, que la urbe a la que desborda.
desde el principio de tribus urbanas y rústicas, que configuran el concepto de ciudades, de pertenencia a una idea superior, que no descansa ni en las murallas ni en las plazas. Aunque es en estas donde encuentra desde luego la ciudad su más poderosa vibración. No hay más, y estamos en un foro fundamentalmente de juristas que recordar la vibración tan fuerte que tiene el término latino de plaza. Mientras la filosofía griega es un producto absolutamente urbano, ¿acaso es concebible Sócrates en el campo? El derecho romano es tan urbano como campestre. Servidumbres rústicas o arrendamientos urbanos, o a la inversa. Las creaciones colectivas ciudadanas que aún viven de los romanos son estas, las creaciones políticas. En ese ecosistema no extinguido, sino colaborativo y dual, donde la simple invención de los interdictos de violencia buscaba urbanizar el campo, o mejor, civilizarlo, penalizando la violencia extrema, la vis armata, que decían los romanos, por encima de todo, haciendo del campo no urbe, pero sí ciudad, vida, civilización, orden, estructura, seguridad. En este contexto, en ese ecosistema, es Cincinato, con esa figura extraordinaria y simbólica del cónsul, incluso dictador democrático, que enseguida en unos pocos días abandona el poder absoluto que se le había confiado para salvar la ciudad de una amenaza drástica y terminante, para volver a su terruño y seguir cultivando con sus hijos la tierra con sus manos. Este Cincinato es el símbolo de las románicas durante muchos siglos. Lo es desde Livio hasta el Rutilio Navajiano, que escribe ya en Un mundo en ruinas. Las románicas del siglo V atraviesa un imperio que ya no es imperio ni es nada, y aún recuerda este ejemplo. La agricultura, para los romanos, no es solo una técnica pragmática y útil, sino que es una disciplina moral. Aunque leyendo a Catón de agricultura, por lo dicho de los esclavos, de una explotación agraria típica romana, casi podía hablarse de literatura inmoral. Nosotros tenemos máquinas, las máquinas de los romanos eran los esclavos. Y en esta imagen se esencia buena parte de lo que hemos avanzado en 20. Tiburio y Virgilio son poetas agrestes. Y buena parte de la cerámica, de la pintura, de la epigrafía y de la simbología rescatadas, de la que ya dejó Rostocel un monumento del que con 18 años nos hablaba en clase el maestro Murga, son rurales. Los romanos amaban el campo como nosotros amamos el mar, por ejemplo. Pero como nosotros lo hacían desde la ciudad. El campo romano, poderoso, vivificante, cultural. Y sin embargo, pese a esto, ninguna ciudad en la historia como Roma. Ninguna. La primera en entender que una ciudad no es solo una urbe, que una ciudad son sus ciudadanos y sus derechos, su justicia. La sal romana es la historia en más de un sentido de la Urbánicas, de Catulo a Ovidio y a Juvenal. Alas de un mismo pájaro, Horacio, quizás el más romano de los poetas romanos, como luego nuestro Marcial será el más ibérico de los poetas, cuando Hispania ya es sincero, dejar de ser Hispania, lo mejor de Roma. Canta la soledad del campo y de la vida retirada en versos que han quedado por milenios en la memoria de Occidente, que llegan para ser mejorados, aunque parezca imposible. Pero no hay tarea imposible para el genio que tenía con un gran corazón por nuestro Fray Luis de León en el siglo XVI. Pero también ese Horacio que canta la vida retirada de las virtudes de la agricultura, del cultivo del pequeño campo. El pequeño campo siempre en la idea del romano de Catón Horacio. Pequeñas deben ser las fincas, aunque bueno, eso luego no fue así en la historia romana. También se pierde este Horacio por la ciudad vibrante y tumultuosa, con sus listas, sus personajes, sus relaciones, y de hecho también sus juristas aparecen buena parte de los juristas del periodo en la poesía de Horacio. La ciudad inolvidable de la sátira, la ciudad del sermo,
la ciudad de la conversación y del diálogo. Ovidio, quizás el más urbano de los poetas universales entre Menandro y Baudelaire, está muerto cuando pierde la vinculación con la ciudad. La ciudad que para él es la lengua y los sonidos, mucho más que la urbe, con sus plazas y sus calles. Tomi, la actual Constanza, a orillas del Mar Negro, donde lo destierra Augusto por causas aún evanescentes. ¿La publicación de las amatorias fue suficiente? No lo parece. De modo, hay algo personal, como pasa siempre, en estos odios y estas persecuciones. Tomi no es para él la ciudad, aunque esté bien defendida, aunque tenga morales. Y aun por eso mismo, permanente sensación de ataque y de estilo incompatible con la auténtica vida ciudadana a la que estaba acostumbrada. El destierro es por ello la peor de las penas para un romano, expulsado de una tierra hostil y salvaje. Conmueve leerlo 2 milenios después, contar el horror de las flechas sármatas silbando bajo el viento y por encima de las murallas, en el confinamiento. Al final, en Limes, el horror que el europeo siempre ha sentido por los pueblos en movimiento. El uno, el tártaro, el árabe, el bereber, el ruso, incluso el inmigrante. La ciudad moderna entronca con la romana. La diferencia, aparte de las máquinas, es la extensión. La ciudad, decía Octavio Paz, ciudadano de aquella urbe enorme, inacabable de México, Distrito Federal, Ciudad de México, actualmente, es nuestra selva, nuestra estepa, nuestra comida. No nos engañemos, no queda nada de las ciudades antiguas. Restos, respoldos, ruinas, que aún vibran, eso sí. No queda apenas nada de la ciudad romana. Y no queda apenas nada de la Roma. La vibración de la historia. Todas las ciudades son tanto actos de destrucción como de construcción. En la vida material, todo se suma desde la resta. Es una enseñanza quizás terrible de la historia. Otra cosa es en la vida espiritual, donde solo se ve, o donde solo se debe ver. La ciudad muchas veces estalla mientras otras solo evolucionan. Esto ya lo decía Paul Morán cuando en los principios del siglo XX deambulaba por Nueva York. Decía que la ciudad estallada, donde otras solo evolucionaban. Nueva York, que a principios del siglo XIX tenía 20.000 habitantes menos que la decadente Sevilla entonces. En pocas décadas era ya un poco el centro del mundo. O todo no sabía que lo iba a ser. Ciudades sin centro en que todo es periferia, como suele ocurrir en Estados Unidos tantas veces. O nuestra ciudad europea, siempre anclada en su centro. Es la verticalidad de las calles horizontales lo que ocurre en Sevilla, sedimentadas por el tiempo en el espacio. Y si se perforase directamente en el espacio, no hay más que ir a la calle Mármoles para darse cuenta. Sevilla es un ejemplo de todo esto, no digamos Roma. Luego hay otras ciudades aún más paradas en el tiempo, ciudades que parecen muertas, ciudades que no palpitan, ciudades de tierra incluso. Y el fenómeno del siglo XX, que ya se está expandiendo de una forma absoluta con las megalópolis del siglo XXI. En Estambul, un cálculo somero establece que se tienden 1000 calles nuevas al año. Son como 10 las ciudades que ya tienen más de 20 millones de habitantes. Y dentro de muy poco habrá ciudades con 50, 60 millones de habitantes, que es una población superior a la que tiene España. ¿Cuándo se perdió la perspectiva? Cuando esencia lo que es la ciudad contemporánea, ese cuadro maravilloso e inquietante de Guadalupe, pintado en 1942, Nighthawks, noctámbulos, donde se ven una serie de personas, hombres y mujeres,
mujer que están bebiendo un café por la noche sin mirarse los unos a los otros. Bien, ni siquiera nuestra es ya en sentido estricto una ciudad del hombre del todo. Lo que pasa es que nosotros todavía vivimos Sevilla un poco sin salir del centro. Aunque no vivimos en el centro y los barrios adyacentes. Pero esta ya es una ciudad que no podemos recorrer a pie, simplemente no puede hacerse. ¿Cuáles son las claves de la ciudad del hombre, de una ciudad humana? Bien, voy a atreverme a dar algunas claves como historiador y como jurista de lo que una ciudad del hombre debe ser, podría ser o ha sido. En primer lugar, una cierta superioridad de lo comunitario sobre lo individual. Los romanos esto lo tenían muy claro. Platón, en su obra Orígenes, donde se acerca al origen de la ciudad, Platón en su evolución eliminaba el nombre de los caudillos cuando describía las batallas. No los mencionaba, era la legión de Roma la que triunfaba. Bueno, esto es un poco menos poético de lo que puede parecer, porque en realidad lo que no quería es nombrar a Escipión, es una bebida escipiónica, anti-escipiónica, para ser más exactos. Bueno, la ciudad es o debe ser un lugar también para la soledad y el anonimato. Mahler, método de Nueva York, siendo visto por sus músicos, solo y solo, en su propio mundo, observado por pura casualidad, porque era un ser anónimo en esa ciudad. O tantas de las figuras que podemos rescatar en esta ciudad y en otras del concierto europeo. Grande, por ejemplo, hijo de nuestra facultad. No estudió en ella, pero es quizá la figura por antonomasia, el único premio de Asturias que tiene la Universidad de Sevilla. Lo consiguió un año antes de morir, cerca ya de los 100 años, y se fue en coche a recogerlo. Yo lo recuerdo aún cuando era niño, paseando por la acera, me decían, ese es Carande. Carande paseando firme, solo, europeo, rotundo, como lo describía otro de nuestros hijos de la facultad, que lo había conocido como alumno en la facultad, cuando Carande era catedrático de Hacienda Pública y de Economía Política. Pues él es un pizurufo enseñando a juristas que también eran poetas, juristas por la mañana, poetas por la tarde, por la noche, amigos íntimos de Catulo como Alfredo Bar, o Leonardo pintando, pensando, creando, cuando todavía se levantaba la cúpula de la catedral, para la que, según se dice, ideó una broma. La fórmula procesal es tan hija de este ecosistema ciudadano como las elucubraciones astronómicas de Galileo en Pisa, o como Vermeer de Pérez en su pintura de interiores, en su pintura de mujeres, extraordinaria pintura de mujeres, en el siglo XVII, y aquí ya de vista profundamente europea, es decir, ciudadana. Lo recrea en el que para mí es el poema quizás más europeo de todos los que se han escrito, al menos en los últimos 100 años, John Berger, cuando habla de que en esa ciudad, como podría ser cualquier otra europea, la describe, él está esperando a aquella a la que ama. En ese contexto, en ese mar ciudadano, vibrante, pero cotidiano, conocible y dominable. Bien, la ciudad es o debe ser el lugar de las cosas secas. Frente a la soledad del campo, la incertidumbre de bosques, de selvas, la ciudad es también eso. Aunque a veces no lo parezca en las ciudades contemporáneas. Desde luego, esto pulula por la literatura europea de todos los tiempos. Basta con leer ese maravilloso capítulo del segundo tomo, el primer capítulo del segundo tomo de Fortunato de Jacinta, quizás la novela más perfecta construida en el siglo XX, en el siglo XIX, por lo menos para mí, Costumbres turcas, donde se describe este Madrid de los placeres, de la vida ciudadana, urbana, profunda, de las cosas cotidianas, bueno, que nos engarzan, ¿no?, con nuestro contexto. La ciudad tiene que ser también un lugar de la memoria. Homeros significa precisamente eso, Homero, rehén de la memoria. Bueno, y su obra más conocida es la historia de la ciudad, de la caída de la ciudad de Troya.
Una ciudad debe impulsar, debe basarse en una iconografía vital poderosamente engrasante. Yo recuerdo, quizás por deformación profesional como romanista, el poder que en el ecosistema urbano, ciudadano romano, tenía la figura del jurista y la realidad del responso, de la respuesta, del dictamen. Cicerón nos ha dejado viñetas inolvidables de lo que era un jurista entonces. Dían los clientes tempranos. Por la mañana, el jurista los recibía en el sol, sentado en el sillón, y luego le iban acompañando. Cuando él se perdía también ya en el enjambre de la vida ciudadana, en esa ciudad donde decía Marcial que no se podía ni dormir del ruido que se hacía, del ruido de la vida. Aunque los juristas luego pues, se retiraban al campo, como hacemos nosotros, a estudiar, y esa estampa horaciana profundamente moderna de ese Naveón que dividía el año, en la época de Augusto, 6 meses en la ciudad, enseñando y respondiendo, 6 meses en el campo, estudiando. La ciudad del hombre debe tener un centro también. El gran problema de las ciudades hoy en día es que muchas ya no son. Yo no sé, cuando estuve en Los Ángeles, no me dio la sensación de estar la sensación en todo caso de estar en un pero no de estar en una ciudad. Por no hablar de las ciudades asiáticas, mastodónticas, que con un tamaño mucho menor en extensión que el de Madrid, son incluso 10 veces más grandes en número de habitantes. La ciudad es o debe ser un estado mental. A state of mind, decía Robert Esrapar, y tenía razón. La ciudad es un estado mental, no solo, pero es un estado. Una sensación de pertenencia, una sensación envolvente, algo que está ahí que te impregna como una lluvia. Bien, la ciudad del hombre debe sustentarse en un imaginario físico vertebrador, poderoso y compartido. Hay un imaginario de las ciudades que se impone incluso su propia realidad, nos pasa a nosotros en Sevilla. A ellas mismas te impone, con un aire que deshace. Tendemos a pensar en Sevilla como una ciudad islámica, sobre la que se superpuso la convento del barroco. Pero lo primero es solo cierto en el trazado de las calles del centro. Y lo segundo quizás lo hemos visto desde el cielo, o hacia él. Siempre un desde en todo Asia. Viendo los tejados y las cúpulas de las iglesias y los conventos con bonitos que estructuran, que vertebran el casco histórico de la ciudad. Sobre todo lo que yo llamaba la acrópolis de las ciudades. Catedral, lonja, ayuntamiento. Yo añado universidad. Desde el principio lírico. Pero eso no es así desde la horizontalidad de las mismas calles con las fachadas. Sevilla es, en ese sentido, ante todo, regionalista. Y buena parte del caserío del centro es obra de creadores bien recientes, de hace un siglo. Aníbal González, Talavera, Espiado, Arévalo, Gómez Miñán, calles enteras como Álvarez Quintero, Constitución, son regionalistas casi por completo. Es como una especie de cápsula de lo anterior, y si no se prepara, se piensa que es lo mismo. Pero el imaginario es muy potente. El imaginario que hace la ciudad, que la conforma. Es indiscutible que en un primer vistazo la ciudad es la ciudad de los arquitectos, de sus arquitecturas. Esto es verdad, casas, calles, nudos, concreciones y perspectivas son ese terreno de lo evidente, de lo impregnante. Pero luego los arquitectos también se van a sus arquitecturas, por desgracia, en algunos casos. ¿Qué queda de la Sevilla romana? La más importante ciudad de la península, según el célebre poema de Ausonio, está debajo de la tierra. Toda ella. Incluso incrustada en nuestras iglesias. Desde antes, ¿dónde queda la Roma romana? En el recuerdo o en el olvido.
Por mucho que Borges dijese aquello de que una sola cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y fija en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. La Dios. El olvido de los hombres existe, es la tónica. Un ámbito facilitador del encuentro debe ser también la ciudad del hombre. Si esto se pierde la ciudad. El encuentro puede ser también polémico. Incluso es bueno que lo sea. Lo vemos los juristas. Góngora frente al hombre, aquel Madrid de los hombres. O peor aún, Góngora frente a Nevero, que fue capaz de comprar el inmueble en el que vivía arrendado el cordobés para echarlo. Cosa que hizo. Aún recuerdo cuando yo era muy joven y visitaba Madrid por vez primera, iba a la calle Quevedo, y en la calle Quevedo ya había una especie de azulejo, antes de que se tatuase todo, con referencias al Madrid de las letras, que aludía que en ese inmueble había vivido Quevedo. Y ese inmueble había vivido antes Góngora. Lo escribió incluso el ayuntamiento, no creo que añadiesen una referencia luego a Góngora en esa misma calle, había nacido también Echegaray, por esto en concreto, supongo que lo diría más gente. Miguel Ángel contra Rafael. Aristóteles contra Platón, o Aristófanes contra Sócrates. Y la metáfora máxima, más en mi ámbito como este. El ius contra vos. Propio de esta ciencia de opiniones nuestras, donde los argumentos en puridad no son casi nunca verdaderos, sino solo defendibles. Ese ius controversum, aunque la expresión no romana, que idearon los romanos, los juristas romanos, dejando algunas rivalidades para la historia, también para la historia de la literatura. Laveón contra Catón o contra su maestro Teófilo, Juliano contra Celso, y antes de todos, Servio contra Murcio. Juristas los dos y poetas. Servio escribió una nota a Murcio. Probablemente como consecuencia de un encontronazo, era un joven abogado, se dirigió al gran jurista, le repitió 2 veces la respuesta, no la entendió, lo despachó con cajas destempladas. Es una rivalidad en realidad positiva. Esas notata muti en realidad son ambivalentes por la polisemia del término nota, que no solamente es anotación a la obra del jurista que se quiere contestar o criticar, sino también gravamen, también infamia. Ese latín tan lleno de dobles y triples sentidos por esa fuerza tan extraordinariamente condensatoria que tenía y que tiene aún para los que seguimos cultivando al menos la lengua en el estudio. Y finalmente, una ciudad del derecho, una ciudad del hombre, debe ser una ciudad del derecho que garantice el derecho a la vida. Hay derechos que son realidades, como el derecho de propiedad, y otros que son solo expectativas, como el derecho a la vivienda. Estos derechos expectativas eran desconocidos en el mundo antiguo en realidad, salvo que estuviesen agarrados como un vuelo a los generalmente a la propiedad, más sólido que había. Así la expectativa a heredar en la sucesión voluntaria, o la de ser propietario en la usucapión siendo poseedor de buena fe. Nuestra sociedad ha compensado y debe compensarlo mucho más la degradación del fenómeno ciudadano con la potenciación de esos derechos, que no deben ser simplemente derechos de esperanza, sino convertirse verdaderamente en derechos de expectativa, en derechos tangibilizados. El derecho a la vivienda debería dejar de ser un desiderato. O simplemente deshilacharemos nuestras ciudades convirtiéndolas ante nuestros ojos en simples dormitorios de visitantes, como ya ocurre en Venecia y en los centros históricos de tantas ciudades europeas. Paseen cualquier sábado por Sevilla, si tienen valor, y tracen con un compás círculos concéntricos desde la Giralda hasta ver cuándo la ciudad vuelve a ser la ciudad. Es decir, su ciudad, y deja de ser Venecia o Eurovismo. Lo importante en cualquier caso es que todo esto es derecho. Y que en todo este mare magnum de derechos fundamentales
de derecho, sin más, fijarse o no a la cara, en este mundo de bienes jurídicos a defender, el auténtico derecho del siglo XXI, en la Europa de las ciudades que hay que defender, no digo que por encima de todos, pero desde luego que hay que defender, es el derecho a la ciudad. En este mundo nuestro, que ha introducido un extraordinario adelanto en relación a los derechos de la antigüedad. El único momento de la historia en que el derecho es el derecho del débil, de la minoría. El derecho siempre ha sido el derecho del fuerte, hasta siempre. Este derecho a la ciudad es nuestro, de los ciudadanos, y conviene reivindicarlo desde la tribuna de prensa, la cátedra, la asociación vecinal y los juristas, los profesores, los jueces, los abogados, los notarios, los hombres y mujeres de derecho. Debemos jugar un papel esencial ahí. El término derecho a la ciudad fue acuñado en 1968 por Henry Lefebvre y fue expandido en el mundo anglosajón por David Harvey. Pero ellos pusieron sobre todo el aspecto de atención, el foco de atención, bueno, en la crítica a la degradación que experimentan tantas ciudades y a la dificultad que tienen tantos ciudadanos para el acceso a los recursos, incluso hasta para el acceso a los espacios. Es algo más el derecho a la ciudad que todo esto. No me estoy refiriendo a lo que hace la protección del patrimonio, a la legislación urbanística. Tampoco al ámbito de los derechos individuales, el rico mundo contractual que siempre puebla una ciudad. La ciudad del hombre es, por encima de cualquier otra cosa, la ciudad del Cristo, la ciudad del derecho. Y de ello depende que sigamos teniendo ciudad. Más allá de hablar de espacio percibido, de espacio concedido, de espacio vivido, como se cree, de la ciudad como una obra siempre en funcionamiento, una obra incluso de arte colectiva, lo que es que recuperar la ciudad antes de que sea demasiado tarde. Nuestras ciudades es discutible que sean cada vez más ciudades, porque lo contrario de una ciudad no es un pueblo, es un parque de atracciones. Lo que es indiscutible es que cada vez son menos nuestras. Termino ya. Por esenciar un poco lo que quería decir y escoger una imagen, me gustaría, ya que este es, bueno, mi acto de despedida, es otras cosas, esta charla. Como decano de esta gran facultad, en que buena parte de los que aquí estamos, bueno, hemos salido, me gustaría destacar la importancia de la Facultad de Derecho, brevemente, en la construcción de lo que ha sido, es y debe seguir siendo esta ciudad. Nuestra Facultad de Derecho y cualquier Facultad de Derecho. Pero la nuestra es antigua. Me gustaría recordar muy brevemente esa pequeña almendra originaria, modesta, casi de imposible triunfo de aquella vieja, pequeña facultad. La facultad estuvo desde el principio incardinada con esa ciudad, entonces una ciudad del hombre, la ciudad más dinámica, más importante del mundo, como decía Fernando, el mejor CAIF del mundo, de tierra del mundo, que se enredó precisamente con ese momento histórico que vivía la ciudad, suministrando al nuevo mundo buena parte de los letrados que fueron necesarios para construir. Eso permitió la propia supervivencia de la facultad. Los destinos en los conventos de Castilla eran muy complicados para los graduados de esa pequeña facultad. No podían competir todavía, ahora sí, por supuesto, desde hace mucho además, no podían competir con los graduados de las grandes facultades de Derecho castellanas, fundamentalmente de Salamanca y de Valladolid, enredada con lo que era la propia historia de la ciudad en aquel momento extraordinario. La Facultad de Derecho pudo no solo sobrevivir,
no solo hacer sobrevivir la universidad, sino contribuir a la construcción de ese mundo que se lideraba desde la ciudad. Si seguimos el itinerario experimentado por la ciudad del hombre, que entonces todavía era Sevilla, por esa facultad de hombres y poco a poco también de mujeres que fue la facultad, encontramos casi desde el principio y hasta el final, en todas las épocas de su historia, una sintonía profunda. En cada momento en que la ciudad ha vibrado en parte porque lo hacía su facultad de Derecho. Pienso ya en esa gran facultad del siglo XIX, que había dado 3 primeros ministros, Calatrava, Pacheco y Bravo Murillo, algunos de los grandes juristas que habían triunfado ya en la capital, incluso en aquel estado liberal tan centralista. Esa ciudad, esa facultad de finales del siglo XIX, en que 3 alumnos, 3 futuros grandes escritores, que habían estudiado el bachillerato en la escuela de los jesuitas, del colegio de los jesuitas del puerto de Santa María, Juan Ramón Jiménez, Fernando Villalón, Pedro Muñoz Seca, fueron precisamente a estudiar a la Facultad de Derecho. Bueno, no tuvieron todos la misma fortuna porque no tuvieron todos el mismo interés. La verdad es que quizás la fortuna que tuvieron y el interés que tuvieron por los estudios jurídicos fue exactamente el contrario del que luego tuvieron sus obras literarias, para que vamos a engañarnos. Juan Ramón Jiménez no pasó del preparatorio, Fernando Villalón dejó la carrera en 1901 cuando le quedaban 3 asignaturas y lo retomó en 1926 para acabarlas, es casi un récord en la historia de la facultad, y Pedro Muñoz Seca, en cambio, el autor de la Ordenanza de Documento, que fue asesinado de Paracuellos, terminó en sus años Filosofía y Letras y Derecho. Pero ya era una gran facultad. La facultad que bombeó la Sevilla de mediodía, pocas décadas después, fue la hacedora de esa revista, de ese mundo, con Lafón, con Brillantes de Terán, o incluso con aquel ser esquivo y extraordinario que fue Luis Cernuda, quizás el alumno, quizás el licenciado de nuestra facultad más grande que pasó por ella, o, esto concluyo, en esa célula, en esa sintonía con su ciudad y con su país, la metodología del hombre, la importancia extraordinaria que tuvo nuestra facultad para generar aquello que muchos quieren cuestionar hoy en día, pero que afortunadamente resulta, yo creo que la transición política que se gestó en buena parte de nuestras áreas. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer.